Moin Moin y bienvenidos a Alemán en Contexto. ¿Sabías que los pronombres personales es una de las primeras cosas que se aprenden cuando estudiamos una lengua? Pues esto haremos hoy con el alemán y los compararemos con los pronombres en español. Serán diferentes, tendrán las mismas funciones, habrá la misma cantidad. Si te interesa este tema, pues quédate por aquí, no te vayas porque al final vamos a formar oraciones o frases simples. Lo primero es, ¿qué son pronombres personales? ¿Qué función tienen? Los pronombres personales son palabras que sustituyen sustantivos que nombran personas, objetos, animales, etc. Y para evitar repeticiones, por lo menos en español es así, entonces empleamos pronombres personales. En este caso estamos hablando de los pronombres personales de sujeto, que es en los que nos vamos a concentrar ahora, porque hay otros tipos de pronombres personales que tienen otro tipo de funciones, pero no es el caso el que vamos a tratar ahora. La pregunta sería, ¿son los pronombres personales en español y en alemán en cantidad y función y uso parecidos o diferentes? Veamos. Vamos a descubrir los pronombres personales en alemán en 3 pasos. Primero, vamos a conocer los pronombres personales. Segundo, lo vamos a comparar con los pronombres personales en español. Y tercero, vamos a practicar juntos. Así que quédate hasta el final para que puedas hacerlo. Y comenzamos con los pronombres personales en singular. Ahora te invito a que prestes mucha atención para que puedas descubrir, o sea, el método inductivo y comparar con tu lengua materna el método de la gramática comparativa y me dices si lo lograste. Y comenzamos con los pronombres personales en singular. ¿Ya viste la primera comparación de los pronombres en singular? ¿Qué te ha parecido? Seguramente descubriste algo interesante. Para hacerlo de una forma más precisa, vamos a conjugar el verbo lernen, que significa aprender. Y seguramente que podrás encontrar la regla gramatical. Si observas en la tabla donde está conjugado el verbo lernen, verás que en la tercera persona, además de er y sie, él y ella, tenemos el pronombre es. El pronombre es sustituye a los sustantivos neutros en alemán. Ahora pasemos a los pronombres en plural. A primera vista no aparecen en las funciones muy diferentes de los pronombres en español. Pero hay un detalle. Pongamos la tabla completa. Ahora, si observas la tabla completa con los pronombres tanto en singular como en plural, encontrarás otra particularidad. Efectivamente, tenemos sie singular, que significa ella, y sie en plural, que puede significar ellos o ellas en español. Seguro te preguntarás cómo diferenciarlos. Pues observemos las siguientes oraciones y ya me dirás. Sie lernt Deutsch. Sie lernen Deutsch. ¿Ahora lo ves? Pues efectivamente, en la conjugación. Pero aún nos falta algo. Y ahora sí que te pongo la tabla completa. Al final de la tabla encuentras un apartado para la forma cortés o formal. Al igual que en español tenemos usted, ustedes, por favor, norma peninsular, recuerden. En alemán también hay un modo cortés. Y, sorpresa, el pronombre es sie. Vamos a conjugar para que veas que la forma cortés, tanto en plural como en singular, coinciden con otra forma del sie. A ver qué me dices.
Como puedes ver en estos ejemplos, este Sie se escribe siempre con mayúscula y se conjuga exactamente que el Sie de la tercera persona plural. Ahora, si quieres aprender de forma detallada a diferenciarlos, te invito a que veas mi vídeo Sie o Sie que se encuentra aquí en el canal donde te lo explico detalladamente. Observa las siguientes oraciones y compara el español y el alemán a ver si te das cuenta de alguna otra diferencia que te puedas imaginar que existe. En este caso, en la sintaxis. ¿Y qué has notado? Pues evidentemente en español tenemos la tendencia a omitir el pronombre personal. No lo necesitamos para que se entienda de qué persona se trata. Y en alemán esto no lo podemos hacer. En alemán necesitamos el pronombre personal, con una excepción, cuando nos encontramos en el modo imperativo. Ahora vamos a resumir lo que hemos visto. Los pronombres personales en español y en alemán tienen funciones y estructuras similares. Diferencia: el pronombre es. Hay coincidencia en la grafía de los pronombres de la tercera persona del plural, singular y la forma cortés. Y además, en el alemán, el pronombre como sujeto normalmente no se omite, a excepción del modo imperativo. Bueno, y después de tanta teoría, llegó la hora de practicar con ejemplos muy sencillos. Espero que lo logres. Y aquí tienes todas las respuestas. Espero que te haya resultado fácil encontrarlas. Y si este video te ha gustado, regálame tu like y compártelo con otras personas que tal vez están dando sus primeros pasos para aprender alemán. Recuerda que el próximo video se llama La estructura básica de las oraciones en alemán y saldrá en una semana. Llégate a mi página de Facebook, Alemán en Contexto. Allí te pondré a partir de pasado mañana varios ejercicios nuevos y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Te espero por allá. Bis bald.